Buenas noches, bienvenido. Esto es Médico de Cabecera por Conesify. Soy Andrés Peralta Soy Gadi Torres. y el día de hoy vamos a hablar un tema importantísimo que ya lo hemos mencionado en el programa anterior. El tema es cómo obtener la información de una manera más adecuada en el Internet. Gadi. Como conversamos en el programa anterior, existe demasiada información disponible en Internet, especialmente en salud. Ujú. Esta información puede ser muy completa, puede ser aparentemente muy veraz. Sin embargo, puede ser muy riesgoso tratar de utilizar esta información, ya que desconocemos la fuente, desconocemos la veracidad de los datos, desconocemos un montón de cuestiones y principalmente no sabemos cómo usar la información siendo personas que no tenemos formación en, en salud. Claro. El problema radica que cuando una persona tiene una inquietud sobre un problema puntual de salud, pongámosle bajo estos términos un dolor de cabeza, cuando comenzamos a hacer la búsqueda en el navegador, mucha de la información que nos llega no necesariamente tiene la orientación que tal vez de pronto nosotros queremos se nos aclare. Es una información muchas veces muy técnica, muy compleja de comprender, de entender y no necesariamente aclara las dudas o inquietudes que yo tenga al respecto. Adicional, que la información que pueden arrojar las primeras búsquedas son muchas veces comentarios de profesionales de la salud que no necesariamente lo están enfocando desde un punto de vista de orientación hacia el paciente. Son comentarios entre especialidades que no necesariamente me pueden aclarar o indicar cómo proceder de una manera fácil con respecto al dolor de cabeza. Y muchas de las veces, más bien, en lugar de aclarar las dudas, puede generarme más bien mucha más confusión y generarme más preocupación de la que ya inicialmente tenía. Así es, la información tiene público objetivo. Si es información profesional, médica, va dirigida a personas que tengan carrera y experiencia Ujú. en la medicina. Y está diseñada para que sea leída por gente que tiene un antecedente de formación y Ujú. la puede utilizar de mejor manera. Hay información dirigida para pacientes. Ujú. Esta información ya está, digamos, tamizada, está redactada, está editada para transmitir datos relacionados con problemas de salud, prevención, promoción, medicina, lo que sea, para pacientes. Ahora, es importante lo que yo decía antes, el uso que le da esta información. Nosotros los médicos utilizamos la información médica para tomar decisiones, para mejorar nuestra toma de decisiones. Es parte del arsenal de conocimientos que tenemos para llegar a una decisión. Ujú. Sin embargo, y esa decisión puede ser un diagnóstico, un tratamiento, etcétera. Sin embargo, en los pacientes, aquí cambia un poco la cuestión. Esta información no debería ser usada para autodiagnosticarse ni para automedicarse, que es el problema actual, es el problema que genera mucho riesgo. Esta información debería utilizarse para conocer más, Ujú. para decidir en función de un tratamiento o de una intervención que le proponga un profesional de la salud, ¿sí? Y no aventurarse más allá. Eh, una mala decisión tomada por autodiagnóstico o automedicación, como hablábamos en el programa anterior, puede ser muy peligrosa, incluso puede ser letal. Ujú. ¿Sí? El hecho de que malinterpretemos la información o no tengamos todos los elementos de juicio para decidir, pues convierten esto en un riesgo más Ujú. para tu salud. Ujú. Ujú. Partamos del hecho de que, ¿cuál es el motivante para que una persona busque en el Internet? Una persona puede hacerlo porque justamente comenzó a presentar un problema muy puntual de salud, un dolor. Entonces, justamente en ese afán de tratar de conseguir información que me aclare la duda, puede ser que a lo mejor comience directamente a través del navegador, o puede ser que lo haga a través de un familiar o de un conocido, que le dé de cierta manera indicios de cuáles podrían ser las causas de ese dolor. Puede ser que a lo mejor esa información sí esté un poco orientada o probablemente no, porque ellos también van a partir de la experiencia previas que hayan tenido y con eso se comienza a hacer la búsqueda. Entonces, como ya lo hemos mencionado, la información que va a llegar en el navegador no necesariamente tiene la secuencia que uno quisiera que me aclare las dudas por las cuales yo estoy tratando de averiguar.
Entonces se generan muchas falsas expectativas al respecto. Y muchas de esas falsas expectativas son con información, sobre todo de enfermedades que no necesariamente reflejan lo que esa persona puede estar sintiendo. Hablemos, mencionamos el dolor. Causas del dolor son muchas. Y dentro de esas causas de dolor muchas de las veces se habla sobre todo de la preocupación que muchos pueden tener, que es aclarar si es que en realidad este dolor es por algo bueno, o muchas de las veces pensamos siempre en algo muy dramático o drástico, como es una situación oncológica o de cáncer, que eso es lo que muchas veces es lo que más abruma a las personas y que puede justamente a llevar a interpretaciones equivocadas con respecto a la situación que puedan estar presentando. Así es, y es importante, creo yo, eh, cómo debo entrar yo al internet a buscar información. Mi objetivo debe ser, quiero informarme, quiero conocer más sobre algo. Mi objetivo no debe ser, quiero saber qué diagnóstico tengo. Ahí empieza el peligro. Es decir, me duele algo y quiero saber qué es. Probablemente esa pregunta motivadora es la que genera riesgo. Otra pregunta motivadora que genera riesgo es, ¿qué puedo tomar para este problema que creo que tengo? Entonces, ya caemos nuevamente en autodiagnóstico y automedicación, y eso es grave. Por otra parte, la información, como tú bien decías, generalmente en internet se publica información de casos raros, casos graves, casos muy avanzados, y hay muchas enfermedades que comparten síntomas. Entonces nosotros podemos discernir de acuerdo a antecedentes de la persona, a cuestiones fisiológicas, etcétera, etcétera. La cuestión fisiológica, que traducida es la normalidad, entre comillas, cómo funciona el cuerpo normalmente, ¿sí? Hay muchas cuestiones fisiológicas o normales, entre comillas, que podrían parecer enfermedades. Entonces las personas tienen algún efecto en el cuerpo fisiológico, algún mecanismo de defensa, lo buscan en internet, y en internet, claro, te dice, no, tenés cáncer de nariz. Y la persona va a sufrir ansiedad, preocupación, y generalmente con un autodiagnóstico de este estilo llega el miedo. Y el miedo causa que la persona no busque ayuda, porque el miedo se expresa de esa manera. O sea, no busco ayuda, difiero la búsqueda de ayuda y vivo una temporada de incertidumbre, de ansiedad, de preocupación. Y cuando buscas ayuda, el médico te dice, no, no es nada, tiene una rinitis, tiene una cuestión muy sencilla que lo vamos a resolver. Entonces, esto poniendo un caso muy simple, digamos, de que prácticamente no cause mayor daño, mayor letalidad. Pero hay casos en los cuales busco un medicamento, ¿sí? Y ese medicamento te dice, bueno, para lo que usted tiene, ese es el medicamento ideal, ¿sí? No verifico fuente, nada, utilizo el medicamento y me genera un efecto adverso, y todo lo que hablamos en el capítulo de automedicación. Entonces, en conclusión, realmente el acceso a la información médica por parte de todo el mundo, actualmente el internet es una ventana abierta a toda la información. No nos oponemos obviamente a que la información sea compartida con todos, pero probablemente yo no me metería a arreglar, yo qué sé, el generador eléctrico de un hospital con un tutorial de YouTube. Exacto. Porque si fallo, probablemente pongo en riesgo a cientos de personas. Entonces, mi intención sería, quiero saber de plantas eléctricas, quiero conocer cómo funcionan, y eso, estoy alimentando mi necesidad de información. Si yo quiero hacerme técnico en plantas eléctricas, tendré que seguir la carrera respectiva o la tecnología respectiva para poder tener la autorización y la competencia para meter mano en ese tipo de equipos, ¿no? Exactamente, partamos del hecho de que este tipo de situaciones que bien lo ha mencionado Gadi con respecto a ver tutoriales, no significa que nosotros estemos en contra de las redes sociales. Muchas de las veces estas son experiencias propias de la persona que sube ese video con respecto a una situación puntual. Ahorita hemos estado hablando del ejemplo de cómo reparar un generador eléctrico, pero eso es de la perspectiva y la experiencia propia de esa persona. Entonces, ocurre lo mismo con el punto de vista de salud. En las redes sociales, las personas publican experiencias previas que hayan tenido, y que justamente eso puede ser sano en el sentido de que motive la curiosidad para poder investigar en las páginas correctas para poder aclarar dudas e inquietudes. Hoy por hoy, como bien lo ha mencionado Gadi, es un mar abierto para poder obtener el conocimiento.
pero la importancia de ese conocimiento tiene que ser orientado. No podemos dejar de guiarnos con un profesional quien nos va a dar la pauta sobre cómo podemos conocer más sobre ese tema. De lo contrario, lo único que vamos a hacer es tener un cúmulo de ideas, de información, que lo único que nos va a generar más bien, en vez de un orden de aclaramiento de ideas con respecto al problema de salud que yo tengo, va a generar más ansiedad, más inquietud, y eso va a también llevar a muchos problemas. Así es. Pero nosotros, los médicos de cabecera, nos caracterizamos por dar soluciones, no solo por identificar los problemas. Entonces, hemos traído una serie de páginas que son importantes para ustedes. Vamos a mostrárselas, ver cómo funcionan, cuál es el uso que le pueden dar, y vamos a mirarlas un poco, ¿no? Ok, entonces, en estas páginas aquí que nosotros presentamos, tenemos la primera, ya estamos haciendo unas búsquedas acá. ¿Sí? Entonces, esta es una página que agrupa varios institutos de salud de Estados Unidos. Está editada y digamos, agrupada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Esta página contiene varios temas de salud importantes, de interés general, en un lenguaje correcto, conciso y con una responsabilidad de contenidos. Entonces, nosotros ponemos en temas de salud, y para empezar, aquí ya vemos un cambio. Es bastante gráfico. La clasificación de este tipo de problemas de salud es de este tipo de salud es ya les digo, solo déjenme abrir la página. Se basa en una clasificación mucho menos médica. Se basa en una clasificación se organiza más por cuestiones intuitivas para personas, no es el término común, sino personas que no tengan formación médica. Esto hace que tú logres encontrarlas, lo que tú quieras buscar, de una manera más fácil. Probablemente la clasificación médica es más compleja. Es más compleja porque nosotros ya tenemos una formación previa y nos permite identificar, yo qué sé, enfermedades neuromusculares, enfermedades de depósito lisosomal, enfermedades, yo qué sé, de las proteínas de transporte. Entonces, son clasificaciones que a nosotros nos guían muy bien para encontrarlas, y probablemente a ti no vaya a significar nada. En cambio, aquí, por ejemplo, enfermedades y afecciones, sabes que ahí vas a encontrar enfermedades. Yo creo que el término enfermedades lo manejan muchas personas. Envejecimiento saludable es un término muy común. Entonces, vamos a entrar a una de estas para... ¿Qué te parece? ¿Cuál? Sí, entonces, como bien lo menciona Gadi, aquí lo están haciendo en una clasificación, no tanto desde el punto de vista técnico-médico, sino más bien en función de un levantamiento de haber realizado encuestas sobre cuáles son los temas con los cuales las personas en temas de salud investigan más. En este caso vemos en esta página que le ponen como primer tópico el tema del cáncer. ¿Por qué razón? Porque justamente lo que más preocupa a las personas cuando comienzan con problemas puntuales de salud es saber si la condición que están presentando está relacionada o no con una probable situación cercana al cáncer, sea cáncer en la piel, sea cáncer en cualquier otra parte del cuerpo. Entonces, ese es justamente el primer acercamiento para aclarar dudas al respecto. Después vemos los otros tópicos que están aquí mencionados, hablan desde el punto de vista del aparecimiento de la enfermedad o el tema de mantenimiento de estilos de vida saludable y de prevención. Entonces ahí sí podemos escogerle, ¿qué te parece salud mental? Vamos con salud mental, que es un tema
muy desconocido, por así Sí. decirlo. En nuestro medio tal vez, pero tal vez en otros países sí es muy común. Así es. Entonces, por ejemplo, tienes autismo, depresión, estrés, trastorno de salud mental en general. Eh, Obviamente, aquí, por ejemplo, hay trastorno de salud mental, hay 16 más, ¿no? Ujú, Entonces, no es que haya muchos contenidos en esta página, no es ujú. como otras que tienen todas las enfermedades enlistadas, pero probablemente sí hay cuestiones importantes como, por ¿Qué te ejemplo, parece si les coges de ahí abajo? Menciona el tema ¿de de... cuál? habla de emociones dañinas, Ok. que está muy relacionado con el tema que estamos Ujú. abordando. Entonces, tú puedes leer todo el artículo, Ujú, ¿sí? Y te presentan una noticia con datos e incluso te dan cierta guía. Por ejemplo, hay una línea nacional de prevención del suicidio en el cual tú puedes, en general es muy común tener estas líneas, ujú. especialmente personas que viven solas y tienen depresión y tienen ideas suicidas, y ya te pone aquí la línea. Entonces, Ajá. realmente, vean lo importante de este. Incluso tienen las referencias de dónde sacaron la información. Si le puedes subir, ahí incluso lo hace más intuitivo en el sentido, a su derecha pueden ver, dice pregunta Carla. Si bien escogimos el tema justamente de emociones dañinas, pero de cierta manera nos trata de direccionar pensando que probablemente lo que yo estoy tratando de buscar es algo relacionado con la depresión. Así es. Entonces, de una manera fácil de comprender, Carla te hace la pregunta si tal vez tú de pronto estás buscando algo relacionado con el tema de la depresión. Así Si es. te has sentido triste últimamente, si es considerado como algo permanente o pasajero, cosas por ese estilo. Entonces, a la izquierda nos habla del tema que hicimos de la vinculación, pero al mismo tiempo a la derecha, si es que tal vez de pronto está siendo un poco no tan clara la Ujú, información, me permite obtenerlo posiblemente a lo que yo estoy tratando de buscar o alcanzar. ujú. Entonces, es información útil. Esta información bastante general, no te habla mucho de cómo diagnosticar, cómo tratar, pero sí pueden haber temas en esta página, por ejemplo, ya directamente en enfermedades. ¿Y qué es lo que te dice aquí, no? Esto es importantísimo, ¿sí? Tal vez usted o alguien de su familia recibió un Ujú. diagnóstico, es decir, entra a esta página con un diagnóstico. Y esto es muy sabio realmente que... eh, entonces dice, esta es la página que usted necesita para entender ese diagnóstico. Entender. No es una página que sirve para que te diagnostiques. Entonces, creo que este párrafo debería estar en todas las páginas Ujú. que contengan información médica y es lo que nosotros Entonces, buscamos. ahí lo clasifica por orden alfabético para que se pueda buscar los diferentes tópicos en relación al tema del diagnóstico que puede Así ya estar es. planteado o el problema de salud que pueda tener la persona. Entonces, porque no necesariamente Voy a poner habla, cualquiera. claro, del diagnóstico. Entonces, por ejemplo, ponle ahí, La gota, que también es un problema no se entiende muy bien sobre este tema. común, doloroso, incapacitante. Entonces, te da información general, cuánta gente está con esto. Ya, Y otra cosa que nos olvidamos de decir es que aquí te dice los tips, exacto, los ¿sí? tips. Dieta saludable, evite cierto tipo de bebidas, agua, no consuma alcohol, cosas muy claritas relacionadas con este tipo de enfermedad. Ujú, Entonces, en ningún lado te está diciendo usted debe tomar tal medicación por tal dosis o sí. ujú. Habla de manera muy Ya, general. bájale un poquito en donde habla ya sobre, un poco más donde habla de los medicamentos. Aquí está. Entonces, ahí menciona, dice, los medicamentos antiinflamatorios no esteroides, que ese es el nombre técnico específico, nos menciona para qué sirven, Ujú. pero no me está haciendo la aclaración específica. A ver, los medicamentos de este tipo, pongámosle un nombre y un apellido, el ibuprofeno tomado en X cantidad, a tal horario y por tanto tiempo, me va a ayudar a controlar las molestias que yo probablemente esté presentando. Así Nos es. dicen términos generales, este es el problema, este es el tratamiento y qué es lo que va a hacer. Mas no nos dice exacta y detalladamente cómo debemos proceder con ese medicamento y en qué manera tomarlo. Eso significa que me informo, pero no me está prescribiendo, porque eso es ya competencia del médico.
Entonces, en conclusión, esta es una buena página, está en español, tiene un respaldo de instituciones, digamos, reconocidas y controladas, y también lo que más me gusta es que tiene un alcance ético de la información y tiene aclaraciones de cómo usar la página. Probablemente faltan un poco de temas, quizás no encuentres todos los temas que buscas en esta página, pero encuentras muchos de ellos. La siguiente página es una página más global, de salud global, que es de la muy conocida Organización Mundial de la Salud. Entonces, esta página lo que te va a traer es cómo está la salud a nivel global. Cuáles son las últimas noticias, tendencias, cuáles son los últimos peligros. Y aquí claramente vemos, ¿sí?, una imagen muy sensibilizadora sobre el sarampión, que es un problema que estamos viviendo actualmente, y que te dice una frase tan simple pero tan fuerte, que en 7 años una simple vacuna evitó 21 millones de muertes. ¿Qué te quiere decir esto? Que si del 2017 en adelante dejas de poner las vacunas, esas muertes no se van a evitar, esas muertes van a ocurrir. Entonces, porque es un tema muy sensible para nosotros los médicos, que en ciertas partes del mundo, bueno, en algunas partes no se vacuna porque no hay recursos, obviamente eso es un problema de salud pública, pero en otras partes hay una tendencia a no vacunar por decisión de los padres, lo cual nos está generando unos problemas muy serios a nivel mundial. Y justamente a eso iba a agregar el hecho de que las redes sociales, así como son una valiosa herramienta y un medio de comunicación masivo, muchas de las veces, en vez de aclarar dudas, genera confusión. ¿Por qué razón? Porque son puntos de vista individuales que suben las personas, probablemente en muchos de los casos con mala información con respecto al tema, y que si no es manejada con la debida sensatez al respecto, va a generar más caos del que ya se tiene. Entonces, hablando justamente del tema del sarampión, en redes sociales se ve montones de situaciones con respecto a información que no es fidedigna, muchas de las veces es falsa, pero que tiene un matiz tan sutil que lo hace tan fácilmente digerible y creíble al mismo tiempo. Así es. Publican fotos en donde hacen aparentar un escenario tan trágico, tan drástico, en donde, claro, comienza a generarse el caos, si se puede decir hasta cierto punto de vista, el terror no fundamentado. Y justamente la idea de hacer la asociación con esta página de la Organización Mundial de la Salud es para aclarar y entender en realidad lo que yo estoy viendo en esta otra ventana, que es la red social, cualquiera de estas, ¿tiene relación o no? Para ver si es que esta duda está aclarada técnicamente o no. Entonces eso es lo importante. O sea, no estamos cuestionando las redes sociales. O puedes consultar esa información con tu médico de cabecera. Exacto. Que una de nuestras funciones es aclararte esa información y decirte, no, esa noticia es falsa, y eso no ocurre, eso no es cierto, y te argumentamos la respuesta. Es decir, actualmente incluso hay memes sobre los problemas de antivacunas, que buscamos por todos los medios tratar de sensibilizar a la gente. Yo me agarro este tema de las vacunas porque es lo que define esta página. Esta página te lanza los problemas globales, los problemas que afectan a la población global, y que probablemente tienen que ser de interés de todas las personas. El problema de las vacunas es un problema muy, muy grave realmente en la actualidad, y el rato que tú dejas de vacunar, las enfermedades empiezan a florecer. No es que se han ido, estamos protegidos contra ellas, pero el rato que quitamos esa protección, volvemos a tener la enfermedad entre nosotros. Entonces, esta página es, digamos, es un poquito más política, de salud pública, de salud asistencial. Exacto. Pero te habla de temas que afectan o impactan la política o la salud pública mundial, y que deben ser temas que deben ser leídos por todos, ¿no? Obviamente aquí no se va a usar cuestiones
que hagan que tú te automediques o te autodiagnostiques, más bien vas a tener información global, como decía. Yo que sé, por ejemplo, vamos a los temas de salud, que es lo que nos interesa. Estos son los temas populares, los que la gente más buscada. Busca mucho. Entonces, yo que sé, vamos, salud del niño, como una población, ¿sí? Entonces tú tienes aquí una serie de noticias. Te mencionan programas, por ejemplo. Así es, qué se está haciendo, herramientas, temas relacionados, etcétera, etcétera, etcétera. Informes, análisis de los países y varias cosas que puedes utilizar. Hay información técnica que generalmente es información para técnicos en salud. La idea es que la utilices con, digamos, con cautela, ¿no? Esto es un poco esta página. Yo recomiendo que de vez en cuando le den un vistazo porque generalmente es como el centro de información de la salud global. Exacto. Sí. Luego vamos a ir a otra página que en mi caso, en mi práctica, es una que me gusta muchísimo. Yo uso mucho esta página para dar la información a los pacientes, para que lean, para que estén claros de las enfermedades por las cuales han sido diagnosticados, o a los cuidadores cuando diagnostican, por ejemplo, de un cáncer a una paciente, a un familiar, y quieren saber mucho más sobre el problema. Entonces, esta está muy bien desarrollada, tiene búsqueda, temas, digamos, por orden alfabético, por partes del cuerpo, por tipo de enfermedad, por diagnóstico de tratamiento, por grupos de población, grupos vulnerables, por la cuestión de prevención, de bienestar, de planificación. Entonces no te vas a perder, no te vas a perder. Entonces podemos entrar a cualquier tema, por ejemplo, yo que sé, huesos, articulaciones y músculos, y siempre te dice, te da una imagen y te empieza a aclarar por partes y segmentos, qué son los huesos, excepto qué son las articulaciones, ¿sí? Y puedes tener cuestiones como anatomía, ¿sí? Entonces, perdón, aquí me equivoqué. En articulaciones, yo qué sé, todo lo relacionado a articulaciones, yo que es algo muy común, no es común, pero digamos muy común en el conocimiento de las personas, la artritis. Entonces, ¿cómo nosotros organizamos esta página? ¿Cómo organizan esta página, perdón? Te hago un mapa de lo que hay aquí, una definición de la artritis, los tipos de artritis, cómo se diagnostica o qué exámenes diagnósticos se utilizan, y cada uno tiene un link para que tú profundices en sobre ese tema. Así es. ¿Qué tratamientos existen? Tú puedes profundizar, ¿sí? Este es un tema bien simpático, cómo vivir con la enfermedad, y te dan links para no solo de contenidos de otras páginas que son interesantes y que son importantes que tú sepas, ¿no? Asuntos relacionados, específicos, etcétera, etcétera. Entonces, tú puedes tener un montón de información aquí. Yo quería meterme un poco para analizar con Andrés esto, por ejemplo, dice tratamientos y terapias analgésicos, y me envía a un tema que es clave, y para que vean ustedes cómo nombran los medicamentos, ¿sí? Cuáles son los de venta sin receta, se alivian, pero no te dicen exactamente la especificación con respecto a la cantidad. Ustedes claramente lo pueden ver ahí, está mencionado. Son buenos para combatir muchos tipos de dolor. Nos está mencionando, sí. Es más, incluso ahí ya nos ponen, como les he mencionado, el ejemplo del ibuprofeno, pero hacen la aclaración. Son ejemplos que en este caso detalla que se pueden adquirir sin receta, pero no les hace la orientación de cuánto debemos tomar y por qué tiempo debemos tomar. Solo nos menciona que para combatir ese problema sirve esa medicación. Entonces esa es la importancia de que estas páginas nos indican, sí, usted tiene un problema, en este caso lo hemos analizado desde el punto de vista de la artritis. Para la artritis usted puede utilizar esta medicación.
Manejémosle con cuidado la palabra utilizar porque eso ya va a venir prescrito por el médico. Pero sí nos indica cuáles pueden ser los medicamentos que el médico nos va a poder recetar. No olvidemos esa palabra, recetar. La receta ya es un documento que lo extiende exclusivamente el médico. Después de haber analizado el caso, ver cuál es la situación, habrá hecho un montón de estudios complementarios para ver cuál es la situación actual de ese problema y en función de eso se tomarán decisiones con respecto al tipo de tratamiento que se debe aplicar. Así es. Entonces, un poco, yo quería hacer la comparativa. Esta página está en español, está bien organizada, tiene infinidad de temas, tiene recursos de video y multimedia. Por ejemplo, yo que sé, videos de salud, ¿sí? Aneurisma cerebral. Entonces, trata de explicarte qué es un aneurisma en, como video. Exactamente. Entonces, empieza desde la anatomía, que son las arterias, donde se ubican, y te explica qué es un aneurisma. De una manera muy clarita, muy, obviamente muy gráfica, como vemos ahí. Un aneurisma se puede romper y puede causar grave, pero mira la diferencia. Si tú llegas aquí por buscar una información, digamos, de conocimiento general, lo ves y no pasa nada. Pero ¿qué pasaría si tú llegas aquí, que el Google te envió aquí porque tú dijiste que te duele la cabeza muy fuerte y que una causa puede ser aneurisma? Tú te quedaste con el aneurisma, vienes aquí y ves esta imagen de acá, te vas a volver loco. Claro, y justamente esa es la intención, que debemos saber acudir de manera correcta a la información. No caigamos en el concepto de que, claro, o sea, para salvar la duda, lo primero que yo hago es consultar a través del primer navegador que por defecto en muchas de las computadoras está instalado, es el Google, y los resultados que me arroja, eso ya es considerado como de estricto entendimiento o probable cumplimiento. Así es. Entonces, esa es la intención que nosotros, mediante este programa, es a ustedes darles las pautas para saber primerito cómo obtener la información. La información que, si bien es maravillosa que tengamos todos acceso a la misma, pero hay que tener bastante cautela con respecto al análisis de la misma. Partamos del punto de que esta es una información médica, y ya lo hemos analizado en una página en donde, al abordar las afecciones o problemas de salud, obviamente hace la aclaración de que probablemente usted ya le dieron un diagnóstico o escuchó un diagnóstico. Y eso ya implica que hubo un paso previo por parte de un médico. Y que obviamente ahí comienza el tema de la búsqueda del conocimiento, aclarar dudas sobre qué es lo que está pasando, cuál es la situación, qué debo, qué no debo hacer y qué probablemente debo tomar o cómo debo actuar, que eso también es muchas de las veces lo que debemos tener claro, que es saber hacer. Por último tenemos, bueno, esta es nuestra página, en la cual tenemos artículos ya un poco más aterrizados al contexto, a lo que nosotros vemos, y también vale la pena porque estamos posteando constantemente información médica para pacientes. Nuestro interés es llevar información médica para pacientes. Entonces, yo le quería proponer a Andrés hacer una búsqueda, ¿sí? Entonces, yo digo que tengo un dolor de cabeza muy fuerte. ¿Qué es? ¿Sí? Entonces, tienes aquí Medline, que es, digamos, una información fiable, pero tienes, aquí vemos, tienes 29 millones de resultados. Y en 29 millones de resultados, tú puedes tener un montón de información. Y ahí mencionamos lo que topábamos el tema. Dentro de esas búsquedas ahí nos menciona dolor de cabeza en esta página que se dedica al tema de enfermedades oncológicas o de cáncer. Sí. Entonces, obviamente, como lo hemos mencionado en una de esas páginas, por ser una pregunta tan frecuente, lo que muchas veces las personas pretenden es poner en un diagnóstico de claro oscuro y decir, si me duele la cabeza, ¿será es porque tengo cáncer?
O si me duele la cabeza es porque Mira, tengo una situación muy delicada. esta información es fiable, Sí. pero si tú llegas asustado y con una visión muy centralizada, puede decirte un dolor de cabeza puede ser posible por cáncer. Por ejemplo, cáncer cerebral de la columna, tumores en la pituitaria, cáncer de faringe, algunos linfomas. Ya con esta información mi ansiedad empieza a crecer y me haré una radiografía por mi cuenta, me haré una resonancia, gastaré cerca de $1,000 antes de ir a un médico que te va a decir, usted lo que tiene es una cefalea tensional, no está grave, realmente no tiene criterios de gravedad y se acabó el problema. Entonces, o al revés, tengo un dolor de cabeza que sí puede ser un riesgo y yo leí, puede ser una cuestión muy sencilla y lo dejo pasar por alto. Entonces, si se dan cuenta, es casi imposible ubicarse en 29 millones de búsquedas porque realmente es muy difícil encontrar la información correcta, ¿no? Con todo esto, nosotros pensamos que y realmente nos mantenemos en que para llegar a la información médica debemos tener un diagnóstico previo, una asesoría previa, o si ya llegamos, tratar de hablar con nuestro médico de cabecera y preguntarle si realmente estoy preocupado, por qué encontré esto, y él te va a aclarar de manera muy competente. ¿Tenemos preguntas? Les recordamos a nuestros queridos amigos que nos pueden hacer las preguntas a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, en LinkedIn, estamos en Twitter, en YouTube o en nuestra página www.conesify.com o a través del WhatsApp mediante el número 093-918-4270. Entonces, el número está en la descripción del video, ¿no? Ahí está el número por si acaso. Tenemos unas preguntas, vamos a revisarla. La primera es, ¿en esas páginas puede encontrar medicación, dosis, cantidad para el tratamiento? Es la pregunta más común, creo yo, porque es lo que primero busca la gente. Es decir, muchas veces ni siquiera buscan el autodiagnóstico, buscan cómo tratar el dolor de cabeza, cómo tratar y realmente sí vas a encontrar. Si tú vas a una búsqueda en internet, puedes encontrar información muy detallada de un tratamiento. Entonces, esto es lo peligroso. Por eso es que nosotros motivamos a la gente a que utilice páginas como las que acabamos de ver. No utilice el navegador en bruto, porque el navegador puede llevarte a sitios que no son muy certeros, pero sí puedes encontrar. Vuelvo a repetir, la forma como tú uses esa información es lo que genera riesgo o no. Si es informativa, perfecto, pero si es para automedicarte, ya nos crea un problema. Exacto. Ahí hago una aclaración. Incluso cómo tratar el dolor nos manda a páginas o blogs, como lo dije en un inicio del programa, que son blogs de profesionales de la salud. Entonces ellos cuentan experiencias desde su punto de vista ya de la práctica como tal. Entonces, si una persona que no tiene la formación de médico lee esa información en donde ellos están comentando sobre sus experiencias como profesionales, puede llevar justamente al tema de un problema. Porque ellos ahí mencionan, hemos tratado pacientes con X cantidad y hemos obtenido estos resultados. Pero claro, si la intención de la pregunta es ¿cómo tratarlo? Entonces si me está diciendo usted o se ha tratado con X medicamento, entonces obviamente puede eso llevar a un problema. Porque eso no, esa toma de decisión es en función de experiencias que ellos ya lo han manejado. Y podríamos decir hasta cierto punto de vista, entre comillas le pongo en esta palabra, controlado, porque han sido pacientes que han tenido una X situación y entonces ellos lo han manejado de este problema siguiendo protocolos que tal vez no lo detallen en ese momento, pero no están ajustados a la realidad de la persona que está buscando esa información. Entonces eso puede llevar a un problema mayor. Así es. Otra pregunta que nos hacen, que es una buena pregunta, es si la información que está en estas páginas, asumo que son las páginas, digamos que son las páginas veraces, sirve para mi país. Hemos visto que son páginas de Estados Unidos, globales, etcétera, etcétera,
qué tanto sirven para el lugar en donde yo vivo. Y ahí nuevamente esa es una duda que tendrás que plantearla a tu médico. ¿Por qué? Tú puedes leer la información, es decir, yo tengo, yo que sé, una enfermedad complicada. Ujú. Y leo ciertas terapias que probablemente no existen en el país. Y tú puedes decir, pero ¿por qué no me hacen eso? El rato que tú consultas a tu médico te va a decir, no, quizás en su estadio o en el estado en que usted está no es necesario, o simplemente en nuestro país no existe ese tipo de terapias, o son terapias que no son compatibles con la enfermedad. Bueno, te aclarará siempre la razón por las cuales se usaron o no se usaron contigo. Sí, justamente hagamos ese análisis. Hagamos en la asociación hace años atrás, cuando recién salió o estaba en boga, no en moda, en boga, el tema de la prevención del cáncer de cuello con la vacuna. Ujú. Entonces, en las páginas mencionaban que esto se puede prevenir mediante la aplicación de la vacuna X, le ponían el nombre, pero justamente las páginas ponían o hacían esa aclaración de que esto está solo a nivel siendo utilizado en Estados Unidos. Entonces, ya nos está dando esa pauta, pero obviamente tenemos que siempre eso aclarar con el médico. Que probablemente a lo mejor, si bien nos hacen un detalle, cómo se ha manejado, los beneficios, las bondades o todo lo que se quiera mencionar respecto a ese tratamiento, probablemente queremos que tal vez eso se refleje en mi realidad, o sea, como paciente me estoy refiriendo, que vaya y diga, doctor, oiga, ¿sabe que yo acabo de leer y me dicen que esto me va a ayudar? ¿Qué tan cierto es? ¿Se está utilizando aquí? Entonces ahí justamente esto siempre tiene que venir de la mano de la guía del médico. Así es. Entonces, pero hay información general, por ejemplo, digamos, la descripción de la enfermedad, cómo se manifiesta, que realmente no difiere mucho entre países. Entonces, habrá ciertas cuestiones que sí, pero en general puedes encontrar que es una información global. Es una información que puedes utilizar donde quiera que estés. No es ningún problema. ¿Tenemos otra pregunta? Sí, nos plantean, ¿por qué creen ustedes que esta información no reemplazará a un médico? Esa pregunta es excelente. Creemos, estamos seguros y podemos apostar lo que sea en que esta información no reemplaza al médico por una simple razón. Esta es una información descriptiva lineal. ¿Sí? Para yo poder tomar una decisión es una cuestión mucho más compleja. Yo utilizo muchas fuentes de información, la del libro, la que está escrita, la que leí ayer, la que leí hace un año, la que me da el paciente, la que me da el contexto donde vive el paciente, la que me da, yo qué sé, las características de la sintomatología del paciente. Yo uno todo eso y logro tomar una decisión. Incluso cuando yo hago ese análisis, tomo una decisión que difiere de lo que probablemente dice la guía, porque encontré un dato que hace imposible seguir a la guía. ¿Sí? Y ese dato hace que yo me vaya por una alternativa más segura para ese paciente. Entonces, es un pensamiento complejo, es un razonamiento clínico que se realiza en cada paciente. Hay una lógica en este tipo de razonamiento. Antes de tomar una decisión, piensas en el costo, en el riesgo, en el beneficio, yo que sé, en la tolerancia del paciente, si el paciente es una persona que va a aceptar o no el tratamiento. Ya anticipas muchas cosas antes de poner sobre la mesa. Es por eso que muchas veces tú pones sobre la mesa no solo una opción, pones una, dos o tres opciones para discutir con el paciente. Y esta parte, adelantándome un poco a lo que se viene, es parte de la relación médico-paciente en la cual la información que yo entrego tiene que ser suficiente, clara y totalmente comprobable para que el paciente pueda tomar o entienda y pueda tomar una decisión sobre el tratamiento o la intervención que se va a realizar. En esta decisión también involucran, hay componentes sociales, hay componentes afectivos, hay componentes muy complejos que una página web no te los va a decir, que una página web no va a pensar por ti. Entonces, yo soy muy radical en esto y yo creo que no, la información es un aliado nuestro. Yo prefiero tener un paciente informado porque es mucho más fácil trabajar con él
y por lo tanto yo estoy de acuerdo que la información sea transparente. Lo que no estoy de acuerdo es que se use esta información de manera errónea, porque las complicaciones igual impactan a un sistema de salud y son complicaciones totalmente prevenibles. Es decir, si yo tomo una mala decisión, tomo un medicamento equivocado por leer una publicación en Google, todas las complicaciones posteriores cuestan más y tienes que asumirlas un sistema, o tienes que asumirlas tu bolsillo. Pero de todas maneras, siempre una mala decisión genera, no una mala decisión, una decisión irresponsable, diría yo, puede generar costos incrementales o puede generar problemas de salud más complejos. Exacto. Entonces, ¿qué te parece si para concluir este programa partamos de todo lo que hemos conversado? Dejemos bien en claro que comenzamos todo este tema enfocando desde el punto de vista de tengo muchas dudas, tengo muchas inquietudes y todo tiene que ser canalizado por el médico, ¿sí? El médico es quien comienza a dar la pauta. No lo estamos diciendo solamente nosotros. Ustedes lo vieron plasmado en las páginas donde mencionaba, en donde ya se parte de que usted fue diagnosticado o escuchó un diagnóstico. Ahí te voy a interrumpir. El médico, nuestras compañeras enfermeras, que son también parte del equipo de salud, ellas también pueden ayudarte a tomar una decisión, aclararte ciertas dudas. Tenemos odontólogos, tenemos obstetrices. Cuando hablamos de personal de salud, nos referimos a todos los profesionales que han estudiado una carrera y que están inmersos en el equipo que cuida tu salud. Exacto. Lo que queremos evitar es que ustedes puedan caer en el concepto del hipocondríaco electrónico. Porque de cierta manera, con toda esta información, al leerla, muchas de las veces nos cargamos de ese peso en la espalda y pensamos que tenemos un montón de problemas que no necesariamente reflejan la situación real que yo puedo estar pasando. Lo hemos estado analizando, un dolor tiene un montón de causas. Y entonces, los profesionales en la salud son los encargados de identificar y ver en dónde está el problema para poder dar la solución por la cual el paciente va donde el médico. Entonces, ese es el primer punto, que queremos quedar claros, que el médico es quien tiene, o el profesional de la salud, ser la persona que nos indique la guía para poder saber cómo orientarnos mejor sobre un problema de salud. El segundo punto es la información que nosotros les hemos planteado, cómo tienen que hacer la búsqueda. Hemos indicado que no se tiene que dejarnos guiar con el efecto de túnel, como digo yo, donde de cierta manera, o sea, me planteo el problema y solo me enfoco en buscar la solución a ese problema. Nos cierra la visión del panorama y muchas de las veces nos puede hacer tomar decisiones que pueden ser muy costosas a la final y poner en riesgo la salud. El tercer punto, y que de cierta manera Gadi ya lo venía mencionando, es que se fomente la cultura de participación activa del paciente. No nos queremos encasillar en donde el médico es simplemente una persona en donde transmite la información de una persona, le voy a poner en estos términos magistral, como que estuviéramos recibiendo clases y solamente el paciente es un ente pasivo. Más bien lo que nosotros queremos es que ustedes, con todo lo que estamos hablando ahorita, sean actores directos en saber qué es lo que está pasando y también aportar justamente en ese sentido. Si yo como médico les estoy dando a ustedes las pautas, los tratamientos, los diagnósticos y todo lo relacionado con el problema por los cuales ustedes me consultaron, ustedes al mismo tiempo también me pueden orientar, saber cómo han venido respondiendo, qué otras dudas pueden tener al respecto, o si algo adicional se ha venido presentando en el camino para de esa manera fortalecer la relación médico-paciente. Y es por esto que nuestro próximo programa va a tratar exclusivamente la relación médico-paciente, pero desde un punto de vista práctico para ustedes. Es decir, vamos a dar tips para que estés preparado para ir a una consulta médica, ¿no? Para que no vayas desarmado, en el buen sentido de la palabra, y sepas qué esperar de una consulta, sepas hasta dónde puede llegar una consulta, qué exigir, entre comillas, de tu médico, qué pasa si la información no está clara, cuál es tu nivel de decisión y un montón de cosas que van a hacer que tú cuando vayas a una consulta puedas disfrutarla y aprovecharla de mejor manera y que no se convierta, como decía Andrés, en una clase de escuela en la cual tú solo escuchas. Exacto. Y probablemente no entiendes el 80% de lo que escuchas, que es lo grave, no sales de ahí y es típico. ¿Qué tienes? Es un problema, creo que del corazón. Perfecto.
¿Y qué te dieron de medicación? Una pastilla blanca, ¿no? El 90% de las pastillas son blancas, ¿no? Entonces, perfecto. ¿Y qué vas a hacer? No sé. En realidad no tengo idea. Cuando un paciente está con ese nivel de desinformación, te aseguro que va a dejar la pastilla blanca. Por más blanca que sea, la va a dejar. No la va a seguir tomando. Especialmente porque hay ciertas enfermedades que no sientes. Y el paciente dice, no, pues tomo, me da igual, no siento nada. Porque no está con la información correcta en su cerebro. Y su cerebro le alerta y le dice, no, está bien, porque realmente no sirve para nada. Entonces, vamos a dar esos tips en nuestro próximo programa. Que va a ser el día jueves 4 de abril a la misma hora, 8 de la noche. Esto es Médico de Cabecera por Conesify. Yo soy Gadi Torres. Soy Andrés Peralta. Y somos tus médicos de cabecera. Nos vemos el próximo jueves. Muchísimas gracias.